Buenos días, Fede. Gracias por venir, por acompañarnos en un día viernes, obviamente. Es bastante agradable poder compartir contigo esta charla, por lo menos, y ilustrar un poco a la gente, a los televidentes, de qué situación estamos teniendo en líneas generales y, obviamente, cómo lo estás viendo distintos puntos económicos. Bueno, en primer lugar, gracias, un placer por la invitación. Bueno, venimos de un par de días complicados en términos de lo que tiene que ver con el equilibrio dólar-tasa de interés, ¿no?, de la economía. Una inflación que viene más alta de lo esperado, después del dato de enero, febrero, nosotros hacemos medición semanal, febrero nos dio casi 4% de suba. Marzo también viene alto, en un contexto donde hay inercia por el lado de las paritarias que tratan de recomponer, digamos, lo que se perdió el año pasado, indexación de contratos, tarifas van con el dólar, en lo que tiene que ver con tarifas energéticas. Tenemos suba de tarifas, que eso también está golpeando en estos primeros meses. Entonces viene una inflación más alta de lo esperado, un riesgo país que volvió a recalentarse en un año donde hay ruido político por el año electoral. Y además eso se combinó con un Banco Central que había bajado la tasa en forma acelerada en enero-febrero. Sí, había hecho como un impas, ¿no? O sea, una tranquilidad. Pensábamos que, bueno, la parte económica tenía que conllevar la misma situación que el tratamiento financiero. O sea, la estabilidad financiera debería acompañar a la economía real, cosa que por ahí no se dio. No se dio. Y la evolución de esta semana, que era corta, que hasta menos mal que fue corta, o se proyecta corta, porque en definitiva falta todo el día de hoy, la alternativa es, bueno, como vos decías, ¿no? O sea, el primer trimestre estamos hablando, ustedes habían proyectado algo de 10%, más o menos el tema del cual se está tratando, y es bastante difícil, ¿no? Es muy difícil porque, digamos, eso encima combinado con lo que fue sobre todo ayer, días complicados en los mercados internacionales. Todas las monedas se depreciaron contra el dólar. Argentina tiene mayor sensibilidad, está más expuesta por los propios desequilibrios macroeconómicos y el propio ruido electoral que pasa factura en el riesgo país. Entonces, todo ese combo generó una suba bastante rápida del dólar. Las tasas de interés también tuvieron que acompañar y subir. El Banco Central viene fuertemente retirando pesos del mercado y subiendo la tasa de interés. Que eso pasó con la licitación de ayer, ¿no? La licitación de ayer, digamos, chupó del mercado 60.000 millones de pesos. El día anterior había absorbido otros 30.000 millones de pesos, con lo cual está absorbiendo fuerte, subiendo la tasa. Todavía no alcanzó para controlar el dólar. Una señal bastante complicada la de ayer, que a pesar de absorber eso, el Banco Central y subir la tasa, no alcanzó y el dólar también pasó factura sobre el cierre de la rueda. Entonces, nada, hay que tener en cuenta que estamos con desequilibrios, un año con ruido político que pasa factura en el riesgo país. Entonces, el equilibrio dólar-tasa de interés es muy finito, sobre todo con una inflación que viene más alto de lo esperado, por la inercia y la recomposición tarifaria. Y eso, digamos, lo que tiene que pasar es que el Banco Central tiene que cortar rápidamente que esa suba del dólar no se transforme en mayor expectativa de devaluación y de inflación. Entonces, el Banco Central está actuando rápido, absorbiendo pesos, subiendo la tasa de interés. Todavía eso no alcanzó, entonces hay que esperar que eso genere efectos. Pero claramente, si el riesgo país empieza a subir por cuestión política, es muy poco lo que puede hacer el Banco Central para frenar eso. Exacto. El cierre de ayer fue de 753 puntos el riesgo país, cosa que venía en un crecimiento de los últimos días considerado. Por consiguiente, hay que tratar de calmarlo dentro de lo que se pueda, obviamente toda esta evolución o esta consideración a nivel global de la economía nuestra. Desde ya, bueno, algunos de los temas, hablamos de tasas, porque también la tasa sigue estando para arriba, eso no ayuda en lo que hace a la acción productiva, ¿no?, del país, y las economías regionales también lo sufren, y estas distintas variantes están provocando números que no son lo que estaríamos esperando para esta altura de gobierno y de la actividad económica que tenemos en este momento. ¿Cómo hacemos para crear una acción virtuosa de lo que es el déficit fiscal con respecto al volumen del Estado? O sea, ¿viste? Porque acá la única forma de
entender como para poder avanzar y estar mejor en la situación es trasladar el costo del ajuste, llevar la parte macroeconómica de la parte pública a la privada. O sea, ¿cómo ves que esa sería una alternativa de consideración? Sí, me parece que lo que falta en esa ecuación, digamos, tenemos un gobierno que está tratando de ajustar el déficit fiscal y varios de los desequilibrios acumulados hasta 2017. Fíjate que el déficit de divisas está achicándose. Sí, exacto. Se está recomponiendo el atraso tarifario con la suba de tarifas, el tipo de cambio está en un nivel más alto. Los pasivos remunerados del Banco Central, eso se fue achicando después de la licuación y el desarme del EVAX. El déficit fiscal achicó de la zona de 5% a 2,5% el año pasado y este año vamos hacia acercarse a lo que es equilibrio fiscal ante intereses. Lo que pasa es que el gobierno lo hizo de la peor forma, lo hizo de forma de shock porque el mercado le bajó el pulgar, entonces esa corrección de esos desequilibrios se está haciendo. ¿El ajuste lo hizo el gobierno o se lo hizo el mercado? Se lo puso al mercado, claramente, claro. Porque el gobierno en 2016 y 2017 tuvo esa paradoja de que si bien subió fuerte tarifas y golpeó en el bolsillo del consumidor, eso no se trasladó en una baja del déficit fiscal. Entonces, el gobierno quedó en el peor de los mundos. Para el mercado no hiciste el ajuste y para la gente sí. Entonces, esa paradoja terminó generando, digamos, el cierre de los mercados y estamos resolviendo los ajustes, pero con un mercado que te bajó el pulgar y una economía que está con aceleración en la inflación y caída en la actividad, y eso tiene un costo político muy importante. Los datos de actividad de diciembre fueron mejor que noviembre. Enero, actividad, lo que tiene que ver con industria y construcción, también fueron buenos números, 4,5%, 4,8% arriba respecto de diciembre. Acordate que enero fue el mejor de los mundos. El Banco Central bajó rápido la tasa, el dólar estaba por debajo de la zona de no intervención, comprando reservas y el riesgo país te había bajado de 830 hasta 630 puntos básicos. Y en ese contexto la actividad mejoró respecto de diciembre. Hoy parece otra película, ¿no? Con el riesgo país volviendo a subir, el dólar recalentando, las tasas subiendo y la inflación más alta de lo esperado. Con lo cual, eso te grafica muy bien que es un año de mucha volatilidad. Sí, y bastantes cambios. Así que después cuando lo comparemos o veamos cómo fue el segundo semestre del año pasado con respecto a lo que viene de ahora en más, por ahí en una de esas vemos algo mejor. Vamos otra vez a nuestras redes sociales donde nos están llegando preguntas, en este caso para nuestro invitado. Nos escribe José Carlos Márquez desde Mar del Plata y le pregunta, ¿por qué sube el riesgo país? Nos responde ahora sí el invitado de hoy. Bueno, buena pregunta. Muy buena. O sea, como para aclarar un poquito el tema. Yo creo que ahí están jugando varios factores. Primero, los mercados internacionales más volátiles. Eso genera mayor exposición. Argentina es muy expuesta a lo que pasa en el mundo, entonces estamos viendo que tuvimos caída en acciones de Estados Unidos. Cuando eso pasa, los mercados salen de activos riesgosos, como es bonos de Argentina, para irse a bonos del Tesoro, y eso impacta en el riesgo país. Después tenemos nuestros propios problemas, desequilibrios macroeconómicos que hay que ir resolviendo, con un mercado que no ve que haya consenso político para hacer esos ajustes. Entonces eso pasa factura en el riesgo país. Cuando el dólar se recalienta, eso también genera cierta presión en el riesgo país, sobre todo en este contexto cuando sube tan rápido. Y después tenemos lo que tiene que ver con el riesgo político del año electoral. Estamos con escenarios políticos binomiales, con alternativas políticas binomiales, y eso genera incertidumbre, y eso claramente significa que el mercado para comprar un bono de Argentina exige una mayor sobretasa respecto de la tasa libre de riesgo que son los bonos del Tesoro, y eso es un problema muy importante porque la expectativa de lo que pueda pasar en 2020 con el riesgo político no resuelto, eso complica las cosas hoy en términos de riesgo país, dólar y tasa de interés. Que el riesgo país suba, eso implica que las tasas de interés para financiar inversión no pueden bajar. Y eso también implica que le pueda, si el riesgo país sigue subiendo, le sigue poniendo presión al dólar. Entonces, el riesgo país es lo que conecta la actualidad con la expectativa hacia adelante. Y si eso se deteriora, bueno, eso genera más costos y eso le saca combustible a la recuperación que empezamos a ver en diciembre y en enero. Claro, por eso es que necesitaríamos que eso se vaya reduciendo de forma tal de que sea más barata
la incorporación de Argentina en los mercados internacionales. Totalmente. Ahí está la parte de la explicación, ¿no? Digamos, Sí. en parte tiene que ver con que Argentina tiene que alcanzar un superávit fiscal antes de intereses para que su Claro. relación deuda-producto se mantenga en una trayectoria sostenible. Ahora, ajustar y crecer es complicado. Entonces, si Argentina se demora en la recuperación económica, necesita un mayor ajuste fiscal para mantener la relación deuda-producto constante, y eso, un mayor ajuste fiscal, Tal cuando cual. no tenés un consenso político, el mercado te pide un riesgo país más alto. Entonces, estás en una especie de equilibrios múltiples, donde buena parte del riesgo país tiene que ver con lo que pasa en los mercados internacionales y otra parte con el juego político. Entonces, ahí no hay mucho que se pueda hacer económicamente. Digo, la macroeconomía en 2019, dentro del acuerdo con el fondo, se mueve en un espacio reducido donde la política fiscal le pone techo a las paritarias y la política monetaria dura para tratar de contener el dólar le pone un piso a las tasas de interés. Bien. ¿Ves bien el apoyo del Fondo Monetario? O sea, en cierta forma nosotros, el Fondo Monetario no viene solo, sino que nosotros lo fuimos a buscar. Total. Pero, ¿hizo bien Argentina estar en ese apoyo o la alternativa vista en el tiempo, ¿no? Retrospectivamente creo Claro. que sí. Hoy el mercado te pide tasa de 10, 11, 12%. El fondo te está prestando el 4%. Tal cual. El ajuste lo puso el mercado antes de ir al fondo. Que el fondo te preste para no defaultear, de alguna forma te está estabilizando la economía, y el ajuste sería peor si no estuviese el fondo. Claramente que el fondo te va a poner condiciones en términos de ajuste del déficit fiscal, de la cuenta corriente externa, del ajuste monetario que hay que hacer para, digamos, ponerle, digamos, un nuevo equilibrio al dólar. Pero bueno, eso genera un costo político de corto plazo, y me parece que en 2020 cualquier alternativa política que se presente tiene que tener en cuenta eso. Tiene el incentivo a mantenerse dentro del acuerdo con el fondo, porque el mercado no te va a prestar, porque Claro. tenés que seguir bajando gasto para bajar recaudación y darle competitividad a las empresas, Seguro. porque al Banco Central no le sobran reservas, con lo cual no tenés margen para financiar populismo en 2020, y me parece que cualquier alternativa política se va a tener que mantener dentro con el acuerdo con el fondo, negociar claramente el pago que hay que hacer para 2022 y 2023, pero me parece que cualquier alternativa política tiene que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que para darle certidumbre al mercado hay que tener un consenso político que le dé legitimidad al ajuste fiscal, Claro. y al ajuste que tiene que hacer la macroeconomía, que eso implica costo de corto plazo. Exacto, porque de esa forma es que el ajuste no solamente sea correr contra la inflación, sino que realmente tenga alguna productividad en lo que puedas hacer. Exactamente, que el ajuste fiscal sirva para bajar el riesgo país y que las empresas se puedan financiar a un menor costo y que pueda a partir de eso ir bajando la carga tributaria. Pero eso tiene costo político, con lo cual, si no se hace con un consenso político, es muy difícil que genere credibilidad en el mercado. Y hoy está pasando eso. Hoy tenés una alternativa política, el oficialismo, que se mantiene en el marco del ajuste, pero no sabés qué va a pasar en 2020 con el ruido político del año electoral. Tal cual. Bueno, el Fondo Monetario dijo que Argentina va a seguir teniendo el apoyo del Fondo Monetario, por consiguiente, es como diciendo, bueno, vamos a seguir acompañando a Argentina, y sabe que va a salir del proceso improductivo que está teniendo en estos momentos, y que sea cual fuere el resultado electoral, va a seguir apoyando digamos, a este país, obviamente. Claramente, pero bueno, también, digamos, va a depender mucho de Sí, cuál va a sea el frente político, pero yo creo que cualquiera sea, el mensaje que quiero pasar es que cualquiera sea la alternativa política, tiene incentivos a sentarse con el fondo, Exacto. a no reestructurar ni defaultear la deuda, a mantenerse dentro con el acuerdo con el fondo y mantenerse en este contexto donde hay que seguir ajustando el déficit, hay que bajar la inflación, para lo cual hay que tener ordenado lo monetario y lo fiscal. La verdad, digamos, cuando venimos de una economía que se pasó de rosca, financió consumo con deuda, con emisión monetaria, digo, eso en algún momento pasa factura. Y si queremos volver a crecer de forma sostenida y crecer por inversión y por exportaciones, no queda otra que bajar la inflación, para lo cual necesitas bajar el déficit, para lo cual necesitas bajar el gasto, para bajar la alta carga tributaria que hoy tenemos. Y todo eso con un consenso político, porque creo que es la única alternativa, ¿no? Ese es Vos el, lo ves ese de es el esta tema. forma. Si no tenés un consenso político, no hay manera de que ese ajuste necesario Claro. tenga credibilidad del mercado.
Entonces, Exacto. me parece que juegan todas las patas. Argentina tiene el producto per cápita en dólares hoy que tenía en 1983. Entonces, tenemos años y años de decadencia macroeconómica. Entonces, es importante ir a un proceso de reforma estructural que le dé competitividad a la economía, para lo cual necesita bajar el gasto, para bajar impuestos, bajar el costo laboral. Hoy una empresa, si paga un sueldo, digamos, de 70.000 pesos, el costo es 95.000 pesos y el empleado se queda con 55.000 pesos. Hay 40.000 pesos que se lleva al Estado, una carga tributaria muy alta. Entonces, pero resolver eso requiere pagar costos en términos de corto plazo. Claro. Y tiene un efecto distributivo de corto plazo. Pero si Argentina no genera condiciones de rentabilidad para crecer por inversión y exportaciones, no podemos crecer de forma sostenida. Corea del Sur, entre el 97 y el 2017, mantuvo un ritmo de crecimiento promedio anual del 4%, pero invirtió 30% de su producto y sus exportaciones crecieron 8% por año. Nosotros crecimos 2% por año, invertimos el 17% del producto y nuestras exportaciones crecieron 2%. Generar rentabilidad en esos sectores no se hace devaluando, corriendo por detrás a la inflación. Hay que bajar la inflación para tener un tipo de cambio competitivo y hay que bajar el gasto para bajar los impuestos. No correr de atrás de la inflación, pero si seguimos teniendo en un mes la inflación que tiene Brasil o nuestros socios comerciales en un año, no vamos a tener esa competitividad. Claro. Y bajar la inflación tiene costos. Y este gobierno subestimó los costos que tenía bajar la inflación. Interesante. Me quedaría escuchándote largo tiempo, porque la verdad uno aprende mucho de todas estas cosas y lo aclarás muy bien con respecto a lo que el televidente puede ver de alguien que sabe mucho de economía. Fede, cortito, porque estoy con escaso tiempo. ¿Qué le aconsejarías a alguien que tiene una pequeña inversión para hacer preservar el dinero, llamémoslo así, o en qué invertiría en este momento? Bueno, el principal concepto es que tiene que estar diversificado. Digo, es un año de volatilidad donde podemos ver el dólar con vaivenes, la tasa de interés subiendo, bajando. Entonces, primero hay que tener en cuenta que hay que estar diversificado. Claramente en un año electoral el dólar te puede pasar factura, con lo cual para un inversor que no quiere tener mucho riesgo estaría buena parte de su cartera dolarizada. Sí. Tenés bonos cortos, que son precios que tienen menos sensibilidad al movimiento de la tasa de interés y que rinden, que te generan un pago de un cupón muy alto. En la parte corta de la curva de bonos en dólares me parece atractiva, rinde bastante bien, producto de la desconfianza que tiene el mercado, pero paga cupones altos, precios menos sensibles al movimiento de tasa, en un año donde el fondo va a poner la plata y no va a haber riesgo de default. Entonces, me parece que la parte corta está bueno en ese sentido. Después, el que está más atento o puede seguir más de cerca el equilibrio dólar-tasa, claramente se presentan oportunidades cuando el dólar se recompone y las tasas de interés suben para poner, digamos, los excedentes de pesos en tasa de interés, pero estamos en un contexto donde el equilibrio dólar-tasa va a ser muy finito. Bonos que ajustan por inflación, me parece una alternativa muy buena, teniendo en cuenta que la inflación va a venir más alta de lo esperado, para el escenario donde el dólar se mueve por detrás de la inflación y las tasas de interés siguen subiendo de corto plazo. Me parece que esa es una buena manera de diversificar la cartera de pesos. Bien.